niños, ¿cómo están? Bienvenidos a Aprende en Casa 3, a tu asignatura de lengua materna de primero. El día de hoy nuestro tema es dictas, revisas, lees y... ¿qué les parece si le damos la bienvenida a la maestra Gaby? Hola maestra Gaby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pili, qué gusto, te saludo de corazón, saludo a mis niñas y a mis niños de corazón. ¿Y cómo estás, Pili? Estoy muy bien. Y dime, ¿vamos a seguir revisando la reescritura del cuento que eligieron las niñas y los niños? Así es, y ahí en casa esperamos que hayan tenido un gran avance y si no, no se preocupen, podemos ir trabajando poco a poco la reescritura de nuestro texto, ¿sale? Y el día de hoy vamos a ir trabajando esta parte de lo que es la reescritura y además la lectura en voz alta dándole una entonación. Eso me parece muy bien y no se preocupen ustedes si no lo pudieron adelantar. Hoy lo vamos a ir haciendo. Y maestra, hablando de narrar cuentos, me acordé justamente de una historia en donde una niña le pide a su abuelo que le cuente Caperucita Roja, justamente Caperucita Roja. Y él estaba más concentrado en otros asuntos y se confunde con la narración y hace todo un lío con el cuento. Creo que te refieres a los cuentos de Gianni Rodari, ¿verdad? Ay, sí, maestra, ¿lo conoces? Pues he escuchado más o menos hablar de él, pero ¿qué te parece si tú nos lo cuentas? Claro que sí, yo se los voy a contar. Aunque bueno, espero que esté disponible en la biblioteca de la escuela de los alumnos y que tengan la oportunidad de leerlo después cuando regresan a clases. Mientras yo se los cuento. Lo voy a relatar de memoria, así como las niñas y los niños están dictando sus cuentos allá en su casa. Voy a empezar. Había una vez una niña cuyo abuelo le estaba contando el cuento de Caperucita Amarilla. Roja, era roja. Eso mismo fue lo que le dijo la niña. ¡Roja, abuelo! Es Caperucita Roja, no Caperucita Amarilla. Y el abuelo continuó. Eso. Su mamá le pidió un favor. Caperucita Verde, ve a casa de tu tía y llévale estas papas. Pero no era Caperucita Roja y tenía que ir a la casa de su abuelita y llevarle comida. Justo así corrigió la niña también, pero el abuelo pensaba en otras cosas y parece que ni las escuchaba. Pues esta niñita se fue al bosque y en el camino se encontró con una jirafa. No, era un lobo, no era una jirafa. Así es, maestra, pero el abuelo ya había enmarañado el cuento y entonces dijo, y el lobo preguntó, ¿cuántos son 6 por 8? No, el lobo dijo, ¿a dónde vas? Y el abuelo seguía y seguía revolviendo y cambiando los detalles del cuento. Y Caperucita Negra le respondió. Ay, ese abuelo, creo que sí tiene muchos problemas con los colores. Era roja, roja, roja. Para ese momento, la nieta ya estaba desesperada, maestra, mientras el abuelo parecía que narraba totalmente otro cuento. Voy al mercado a comprar una salsa de tomate. No, Caperucita Roja dijo, voy a casa de mi abuela porque está enferma. Espérese, maestra, espérese, porque el abuelo siguió y el caballo dijo. No, era un lobo, no era ningún caballo. Sí, maestra, eso yo lo sé, pero el abuelo había armado un lío con la historia, maestra, hasta que su nieta lo interrumpió. Tú no sabes contar cuentos, abuelo, lo enredas todo, pero no importa. ¿Me compras un chicle? El abuelo le regaló una moneda y siguió leyendo el periódico. Pues vaya que ese abuelo era muy distraído porque ni siquiera pudo empezar muy bien ese cuento. La verdad es que este cuento de Gianni Rodari es muy divertido. Así es. Muchas gracias por contarnos. Y yo invito nuevamente a nuestros niños y niñas a que puedan buscar cuentos de este escritor italiano y puedan leer en familia y cuando regresen a clases pues puedan buscarlo en nuestra biblioteca escolar. Sí, seguramente lo van a hacer, ¿verdad? Está muy divertido, imagínense la Caperucita de tantos colores. Así es. Hizo un lío el abuelo. Ahora, ¿qué te parece si continuamos con nuestro proyecto de cuentacuentos? Me parece muy bien, entonces... Vamos a nuestra página 186 de nuestro libro de lengua materna. ¿Sale? 186. Vamos a buscarla y ahí dice... Cuentacuentos. Cuentacuentos. Voy a escribir aquí en nuestro pizarrón cuentacuentos.
Aquí está. Y recuerdan que la vez pasada elegimos una historia, que les dije a ustedes bien, pensaran muy bien qué historia querían reescribir, algún cuento que hayan leído en casa, algún cuento que hayan escuchado en las clases que hemos dado, porque también ha habido personas que han narrado cuentos. Sí, otros cuentos, yo me acuerdo. Así es, y entonces a lo mejor uno de esos cuentos les interesó y dicen, yo quiero ese cuento, ¿no? Vamos a la primer parte de nuestro libro de texto, que es lo que dice. Escribimos el cuento, etapa 2, número 1. Elegimos un cuento. Seleccionen un cuento que conozcan bien y que quieran contar. Escriban su título. Muy bien. No, y luego abajo dice, anoten los nombres de los personajes del cuento. ¿Recuerdan el cuento que elegimos nosotros? ¿Te acuerdas el que elegimos? Claro que sí. Nosotros escogimos Caperucita Roja. Así es. Ese sería nuestro título. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Y ese es el que tienen que escribir ustedes sobre la línea. Ajá. Abajo te dice, anota los personajes. Y entonces es. vamos a anotar los personajes que aparecen en nuestro cuento. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Vamos a recordar. ¿Se acuerdan cuál era? ¡Sí! Caperucita Roja, por supuesto. Ajá. Es nuestro primer personaje. Caperucita Roja, ajá. Maestra, pero yo creo que Roja podría ser como su apellido. Entonces, ¿no tendría que ir con mayúscula? Muy bien. Ajá, porque a mí me Estás parece que muy ahí hay como una atenta. trampita de las que siempre pone, maestra. Estás muy atenta y creo que nuestros niños y niñas también. Y a lo mejor algunos no se habían dado cuenta, ¿verdad? Pero es Caperucita Roja. Ahora sí. Ajá. ¿Qué ¿Cuál otro personaje? Personaje. La mamá de Caperucita Roja, su mamá. Mamá de Caperucita. Ajá. Después, ¿quién más aparece? Alguien muy importante en este cuento. El lobo. El lobo. Lobo. Otro personaje. La abuelita también es muy importante. La abuelita. Y hay un personaje también muy importante. Es que todos los personajes son importantes por lo que estoy viendo. Y el que rescata a la abuelita, ¿se acuerdan? El leñador. El leñador. Ahí están Ahora. todos los personajes. Así es. Ahora, quiero comentar con cada uno de ustedes y también niños y niñas que nos ayuden a ver cómo es que actúa cada uno de estos personajes dentro del cuento. Ajá. Vamos a mencionar algunas características de su personalidad y físicas a su vez. A ver, vamos a ver. De acuerdo al contexto que escriben ustedes ahí en el cuento, vamos a ir dando algunas características de estos personajes. Por ejemplo, vamos con Caperucita Roja. A Caperucita Roja, su mamá le dice algo, pero Caperucita, ¿sí lo hace o no? No, ¿O yo ¿Por recuerdo qué que tiene no. esos problemas Caperucita cuando se dirige a ver a su abuelita? Por ahí alguien me dijo que porque es muy desobediente. Así es, entonces Caperucita es desobediente. ¿Por qué es desobediente, niños y niñas? Pues justamente porque su mamá le dijo que se fuera por un camino y ella no hizo caso y se fue por otro lugar. Así es, y ahí fue donde se encontró a quién. Al lobo. Y, oye, pero fíjate, ella le dijo al lobo a dónde se dirigía. Ay, es verdad. Es que aparte de desobediente, entonces Caperucita es demasiado confiada. Claro que sí, y es algo que no tenía que haber hecho. No, no podemos andar diciéndole a cualquier persona o a cualquiera que se nos atraviese a dónde vamos, cómo nos llamamos, nada, ningún dato importante. Así es, era confiada. Oye, pero fíjate que cuando llegó Caperucita a la casa de su abuelita, ahí ella empezó a ¿qué es lo que vio ella? Porque empezó a hablar con el lobo disfrazado. Claro, y algo notaba raro, ¿verdad? Así es. Claro, claro, ella era muy observadora.
Así es. Observadora. Ay, Caperucita, desobediente, confiada y observadora. Así es, y son características que Caperucita tiene y por eso le ocurre toda esta trama que sucede en el cuento. Claro. ¿No? Porque ella fue desobediente, porque su mamá le dio una indicación y ella dijo, no la voy a hacer. Más bien no la dijo, simplemente siguió su camino y sigue. ¿Cómo era la mamá de Caperucita? ¿Cómo son todas nuestras mamás, no? Pues yo creo que la mamá era cariñosa. Ajá. Cariñosa. Y también la mamá también... Generosa, porque le estaba mandando panquecitos a su abuelita que estaba enferma. ¿Y por qué crees que le haya dicho a Caperucita que tuviera cuidado? Es cuidadosa. Ajá, y además está preocupada también por ella, porque iba a ir sola en el bosque. Por eso también le decía tantas indicaciones a Caperucita. Sí, que no hablara con extraños, que no se saliera del camino. Yo creo que es precavida. Muy bien, es precavida. Ahora vamos con el lobo. Ay, el ¿Cómo era el lobo? A ver, ¿ustedes cómo se imaginan que es el lobo? Sí, porque además, niños y niñas, el lobo le fue a preguntar a Caperucita algo. Él quería sacar información de ahí, entonces yo creo que el lobo es muy astuto. Muy bien, astuto. Y a su vez, sí, es astuto, porque muy mira, astuto. él le dijo a Caperucita, ¿a dónde vas? Y ella le dijo. Por confiada le contestó. Después, cuando llegó a la casa de la abuelita, se la comió. Astuto. Y fue bien astuto y también bien inteligente. Porque ¿qué hizo él? Se disfrazó para engañar a Caperucita. Porque él sabía que la niña se dirigía a un lugar. Porque llevaba su canastilla. Así es. Entonces él sabía que iba a ir a un lugar y entonces a lo mejor le convenía, ¿no? Inteligente y astuto. Así es. La abuelita. Y estaba hambriento seguramente. También. Y fuerte también, porque si pudo comer a la abuelita. Sí, hambriento y fuerte. Ahora vamos con la abuelita. Así es. Nada más me gustaría decir, maestra, ahorita Sí. que estoy viendo esas palabras, astuto e inteligente podrían parecer palabras similares o características similares, ¿verdad? Sí, sí. Pero las usa de diferente manera, Claro. su astucia y su inteligencia. Y la abuelita, yo creo que la abuelita es amorosa. Amorosa. Que seguramente espera con mucho cariño a Caperucita. Así es. Y como estaba ella enferma, ¿cómo se sentía ella? ¿Cómo estaba? ¿Estaba enferma? ¿Estaba acostada? un poco débil. Así es, débil. Estaba débil. El leñador. El leñador, a ver, imagínense, el leñador llegó a rescatar a la abuelita. Entonces, ¿cómo pudo rescatarla? Tuvo que enfrentarse al lobo. Entonces quiere decir que es valiente, el leñador Así es es. valiente. Valiente, se enfrentó al enfrentó. lobo. Él sabía que el lobo era feroz, pero se enfrentó a él y fue valiente. También está, entonces, si se enfrentó a un lobo, ¿cómo creen que sea él? Muy pues yo creo que es muy fuerte. Eso, fuerte. Oye, maestra, y ahorita dijiste otra característica del lobo. Dijiste que se enfrentó al lobo feroz. Así es, y entonces vamos a poner aquí al lobo fuerte y le voy a anotar aquí feroz. Feroz. Ajá. Feroz. ¿Dónde lleva acento feroz o no lleva acento? Feroz. ¿Llevará acento?
¿Me dicen? No lleva acento. No lleva acento. Solo se escucha un poquito más fuerte, pero no se escribe. Astuto, inteligente, hambriento, fuerte y feroz. Muy bien. Y entonces estábamos en el leñador, que es valiente, fuerte y yo creo que es grande. Grande. Para poderse enfrentar a un lobo, yo creo que sí, es corpulento, grande. Así es. Y mencionando estas características que tienen nuestros personajes, vamos viendo cómo se va estructurando nuestra historia. El por qué le pasa esta situación a Caperucita, por qué la mamá le da tantas indicaciones a Caperucita, precisamente cuidando que no le pase nada. También el lobo, porque es astuto, inteligente, él planea comerse primero, porque tiene mucha hambre. Primero tiene que llegar a la casa, entonces, ¿cómo se entera que tiene que llegar? ¿A dónde tiene que llegar? Bien astuto. Bien y entonces, esas características tienen nuestros personajes para realizar esta historia. La abuelita, como es amorosa y débil, pero porque está enferma. Y el leñador, que es el que rescata ahí a la abuelita y a Caperucita del lobo feroz. Valiente, fuerte. ¿Sí lo recuerdan, niños? Muy bien. Ahora quiero mostrar cómo quedó nuestro cuento y vamos a darle lectura. Me parece muy bien. Para esto vamos a leer la página 187 de nuestro libro de lengua materna. Página 187. A ver, vamos a ver la página 187. Vamos a ver qué nos dice. 3. Conocemos a nuestro personaje. Revisen el cuento que escribieron junto con su maestra o maestro. Por turnos lean al maestro lo que escribieron, decidan en qué parte del cuento leerá cada uno. Como no estamos en la escuela, lo vamos a leer en familia. Muy bien. Y entonces vamos a empezar. Tiempo de leer. Practicamos la lectura. Ensaya las partes del cuento que te tocaron. Punto número 1. Trata de hablar como tu personaje, inventa voces. Eso está bien padre, porque no habla igual el lobo que Caperucita o que la abuelita. Todos deben de tener una voz diferente, ¿no? Así es, imagínate un lobo fuerte, feroz, que habla así de, pues es que si habla así yo no voy a creer que es feroz. O que es fuerte, ¿no? O que es fuerte. O Caperucita, si está hablando así, pues tampoco voy a creer que es una niña. Así es. Si hay signos de interrogación, da una entonación de pregunta. Por ejemplo, a ver, ¿cómo es eso? Es cuando aparece el lobo disfrazado de la abuelita y le dice, Caperucita le pregunta al lobo. Imagínate que no tenga los signos de interrogación. Sonaría como una afirmación, porque tienes esos dientes tan grandes. Pero ella no le está diciendo que tiene los dientes grandes, quiere saber por qué tiene los dientes grandes. Y entonces, si yo le anoto signos de interrogación, dice, ¿por qué tienes esos dientes tan grandes? Es diferente, porque se alargan las dientes palabras grandes. al final. Porque tienes dientes grandes. Porque tienes dientes grandes. ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes? Sí se escucha muy diferente. Y luego en la siguiente. Y dice que si hay signos de exclamación, que son este palito con el puntito arriba o abajo, da una entonación de miedo, de enojo, alegría o sorpresa, según sea el caso. ¿Y qué pasa si no las ponemos, por ejemplo? En el caso cuando dijo auxilio, socorro. Ahí yo no pienso que esté pasando una situación de peligro. Tal vez pienso que está llamando a socorro. Y entonces cuando vienen los signos es auxilio, socorro. Ahí me parece que hay un poquito de alarma, que está espantada tal vez y pide ayuda. No es que esté llamando a que socorro, a alguien que se llama socorro, venga. Así es. Y luego dice, ensayen la lectura del cuento. Comenten ideas que mejoren su forma de leer y actuar. Dice aquí que nos repartamos los personajes. Ahora sí, vamos a ir a nuestra lectura. Me parece muy bien. Vamos a darle la entonación necesaria. ¿Quién quiere ser tú, el lobo? Yo quiero ser el lobo. Ella va a ser el lobo. Entonces, yo voy a ser Caperucita y la abuelita. Muy bien. Vamos a leer cómo queda nuestro cuento. Vamos a leerlo. Yo soy el lobo feroz. Ahí está.
Caperucita Roja, versión 3 del cuento revisado y corregido. Había una vez una niña que vivía cerca del bosque. Le decían Caperucita Roja porque su capa tenía un gorro o caperuza de color rojo. Una vez su mamá le pidió que le llevara comida a su abuelita que estaba enferma, pero le dijo que tuviera mucho cuidado con el lobo del bosque. Caperucita Roja iba caminando por el bosque a casa de su abuelita cuando se encontró con un lobo feroz. ¿A dónde vas, niña? Le preguntó el lobo. Voy a ver a mi abuelita, que está enferma. Ah, no te preocupes. Yo te voy a enseñar un camino más corto para que llegues rápido. Gracias, señor lobo, dijo Caperucita. Y siguió por el camino que le indicó. Cuando Caperucita llegó a la casa de su abuela, la puerta estaba abierta. El lobo ya estaba en la cama, vestido con un camisón y un gorro de la abuela. Caperucita la miró con extrañeza y entonces le preguntó: Abuela, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? Para escucharte mejor. Abuela, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Para verte mejor. Abuela, ¿por qué tienes esos colmillos tan grandes? Para comerte mejor. Y el lobo se abalanzó sobre Caperucita. Esta salió corriendo de la casa y gritando: ¡Auxilio, socorro, auxilio! Un leñador que pasaba por ahí la salvó. También rescató a la abuela de la panza del lobo y todos vivieron felices para siempre, menos el lobo, que quedó todo lastimado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Quedó bastante bien, me gustó mucho, ahora se entendía todo, me gustó mucho las voces de los personajes. Así es, niños y niñas, ustedes pueden estar ensayando esta parte de la lectura en voz alta, la entonación que le den, quién va a ser el lobo, quién va a ser Caperucita y la voz de niña que tienen que hacer. Hasta el narrador, pueden hacer una voz para el que narra. Así es, pueden ensayarlo en casa. Ahora, quiero mostrar cómo quedan algunos ejercicios que nuestros niños y niñas están haciendo, sus borradores, si así lo quieren ver. Vamos a observar lo que dice en la diapositiva, vamos a leerlo. Entró y dijo: abuelita, abuelita. Y también aquí nuestra niña maneja signos de admiración. Ah, sí, ya lo vi, lo puso ahí al final. Así es. En la siguiente es un texto en donde nuestro niño está narrando lo de los 3 cochinitos. ¿Observas el dibujo? Ah, sí, ya también los vi, con su respectiva chocita cada uno. Así es, aquí se está viendo, a lo mejor ya sabe, las letras están en forma lineal, ¿no? Y entonces le da sentido a este texto, él ya sabe lo que está ahí escribiendo y está hablando de los 3 cochinitos. Así es, y aunque los dos, la diapositiva anterior y esta son diferentes, cada uno de los niños o niñas están encontrando un sentido a esto que están escribiendo, ¿verdad? Así es. Aquí las palabras tienen un significado, le dan sentido a algo y lo complementa con su dibujo. Me parece ¿no? muy bien. Y bien dices, o sea, sí está de diferente, pero es el proceso de cada uno de nuestros niños. Así es, no quiere decir que uno esté mal y el otro bien, son procesos distintos. Y eso es lo que quiero invitar a nuestros niños a que lo hagan, a que se atrevan a escribir, a hacerlo y que nuestros familiares apoyen. Por supuesto. Ese trabajo y les va a quedar bien padre. Muy bien, y después ya podrán leer ese cuento y buscar más voces, inventar otros, compartirlos con su familia. Así es, serán un buen cuentacuentos. Serán unos grandiosos cuentacuentos. Maestra, sí, con esto hemos terminado nuestra clase. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho. Ay, seguramente aprendimos muchísimo, ¿verdad, niñas y niños? Yo aprendí mucho y me divertí mucho leyendo estos cuentos. Muchísimas gracias, maestra. Tenemos que despedirnos, pero te recuerdo que si te es posible, consultes otros libros y comentes el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con dictas, revisas, lees y en la asignatura de lengua materna de primer grado. Espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras. Y
Nos vemos hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos. Y yo soy el lobo y usted Caperucita y la voy a seguir alcanzando. Ahí está. Te voy a atrapar. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Nos vamos a parar derechos. ¿Sí? Vamos a elevar los brazos, los vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quisiéramos alcanzar el cielo. Venga, 1, eso, perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Yair, muy bien, perfecto, exacto, así es, así es. Ok, perfecto. Ahora vamos a hacer la demostración. Flexión, extendo, con fuerza, con fuerza. Bien, Yair, muy bien. Con fuerza, uno más. Bien, muy bien. Claro que sí. Bien, descansamos, Yair. Bajamos los brazos, respiramos, respira profundo. Ahora vamos a trabajar el brazo de bíceps. Nos vamos a parar derechos, vamos a pegar los codos a nuestro cuerpo y vamos a hacer la flexión a 90 grados. Bajamos, flexionamos, exacto, muy bien, Yair, así, exacto. Con fuerza, que se vea bien, 90 grados, perfectamente bien realizado. Una vez más, bien, flexionamos a 90 grados, bajamos, flexión, extensión, flexión, extensión. Muy bien, Yair, exacto. Así, perfecto. Otra más, una vez más, con fuerza, que se vea. Otra más, bien. Descansamos, agitamos nuestros brazos a descansar, respiramos, respiramos. Ahora en esta ocasión vamos a trabajar un poco de hombros. Lo que vamos a hacer, nos vamos a parar, vamos a hablar el compás de una forma que sentamos relajados y vamos a elevar los brazos lateralmente hasta exactamente a la altura de los hombros. Bien, Yair, exactamente ahí, exacto, ahí. Elevamos, bajamos, elevamos, bajamos. Abrir nuestros brazos lateralmente. Muy bien, a la altura de los hombros. Bien, exactamente ahí, está bien hecho. Yair, exacto, ahí. Con fuerza, respiramos, bajamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Muy bien, otra más, una vez más. Bien, descansamos, relajamos, respiramos profundo, bien. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar, ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas, y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión. Izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien, acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541 72 0413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx.